Saludos. Espero que estén teniendo un excelente día y pues el propósito de este video no es nada más que explicar las diferencias que existen entre los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas. Bueno, para entender un poco mejor lo que sería cada uno de estos pues, de lenguajes formales o lenguajes autómatas, se ha planteado pues un ejercicio con el cual se desarrollará aplicando tanto los autómatas finitos deterministas como los autómatas finitos deterministas, y al final se realizará una comparativa entre estos dos métodos para entender así de mejor manera a qué nos referimos. Bueno, para entender un poco mejor el contexto, el ejercicio dice: obtener un autómata finito determinista dado el siguiente lenguaje definido en el alfabeto 0 y 1, que únicamente se tomarán como entradas válidas aquellas cadenas que terminen en 1. Tendrá simplemente dos estados, el estado inicial y el estado final, que terminarán en 1. Establecer el estado inicial y el estado final. Luego, pues nos dice que necesariamente deben terminar todas en 1. Entonces se debe establecer el enlace en 1. Y pues haciendo una prueba, aquí nos tomará todo aquello que sea igual a 1, pero no nos tomará las cadenas que pues empiecen con 0 o 1. Entonces aquí se debería crear un estado diferente, o simplemente se debe añadir un 0 en este estado. Entonces aquí en lo que nos quiere decir el lenguaje es que tomará todos aquellos valores que empiecen, por ejemplo, con un 0 y un 1. Tenemos una serie de entradas, y si queríamos definir el 0, el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y otros números que terminan, todos terminados en 1. Entonces, al momento de correr estas salidas, nos damos cuenta de que todas aquellas que empiecen con ceros, o sea, tengan independientemente de la cantidad de ceros que nosotros queramos determinar, y siempre tienen uno al final, pues nos los acepta. Pero tenemos una particularidad de que si existe un 1 antes que el 1 final, o existe más de un 1, pues automáticamente la cadena es rechazada. ¿Por qué es esto? Bueno, porque no hemos definido aún la cantidad de números en este estado pues que queremos aceptar. Entonces habría que repetir el proceso que hicimos en el estado 1, en el estado 0, perdón, lo deberíamos repetir en el estado 1. Entonces aquí nos va a aceptar toda la cantidad de unos que nosotros le hayamos determinado. Por ejemplo, aquí ya nos tiene todas las cadenas aceptadas. Pero ¿qué pasa cuando no existe un 0 antes que un 1? Por ejemplo, en este caso en particular, podríamos hacer este caso que termina en 1, debería aceptarnos, pero lo que pasa es que la cadena nos lo rechaza. ¿Esto por qué se da? Pues bueno, inicialmente pues este se da por lo que no tenemos un estado de retorno igual a 0, o no tenemos un camino definido para cuando el estado es 0 en dicha sección del autómata. Entonces lo que hace el programa es, bueno, tiene un 1, pues el 0, al momento que está el 1, va al 0, pero aquí ya no tiene cómo retornar, o no tiene un siguiente 0 a donde dirigirse. Entonces automáticamente entra en un bucle y no encuentra el camino de salida. Por lo tanto, lo único que deberíamos hacer es buscar o crear un nuevo estado con un valor de 0, o simplemente apuntar al estado inicial con el valor de 0. Con esto no estamos rompiendo ninguna norma del autómata finito determinista, ya que cada uno de los estados de transición tiene un solo estado. Ahora, para comprobarlo, pues únicamente habría que correr todos los casos, y deberíamos añadir uno más para tratar de comprobar, un caso en las que terminen en 0, para poder así comprobar que nuestro autómata se lo queremos. Entonces, pues corriendo los ejemplos, pues aquí nos damos cuenta de que todos aquellos valores que terminan en 1, en este caso, son aceptados, independientemente de si los precede un 0, en estos dos en particular, que en el anterior caso nos rechazó, o si existe un 1 en este caso.
Ahora, ¿cómo sería el mismo ejercicio pero aplicando autómatas finitos no deterministas? Bueno, con funciones prácticas pues he copiado el mismo ejercicio pero con algunas modificaciones en el enunciado, ¿no? Autómatas finitos deterministas nada más ha cambiado. Entonces aquí tenemos un lenguaje definido que es en 0, 1 y aquí lo que tenemos que hacer es, al igual que en el otro, todos aquellos valores que terminan en 1, puede ser 0, puede ser 1, perdón, 1, 0, 1, 1, 1, los demás valores no, porque terminan en 0 y serían rechazados. Ahora, puede todos, independientemente de números de ceros que terminen en 1, o todos los unos consecutivos, o también puede ser la combinación entre unos y ceros, como nos dio en el caso anterior, deberían ser aceptados, excepto aquellos que terminan en cero. Esa es la única restricción de nuestra autómata. Pero bueno, ahora lo que tendríamos que tomar en cuenta es que los estados de transición aquí pueden tener más de un estado, pueden pertenecerse a más de un estado. Por lo tanto, debería ser un poco, basándonos en la definición de lo que es un autómata finito no determinista, pues necesariamente no es una función de transición. ¿Qué queremos decir con esto? Que, pues, que para cada estado actual o símbolo de entrada que nosotros le demos, le corresponde un 0, le corresponde un 0, es decir, un carácter vacío o un estado vacío, le corresponde uno o más de un solo estado de función de transición. Entonces aquí no hay restricciones de que el estado de transición solo debe tener un estado. Entonces, pues aplicando este criterio, tenemos lo siguiente. Antes que nada, pues tendríamos que definir el estado inicial. Sin esto el JFlap no nos correría la máquina. Y un estado final, que al igual simplemente se definiría como estos dos estados. Bueno, aquí, al igual que el anterior, pues los autómatas finitos deterministas, este solo tiene un solo estado final que termine en 1. Entonces todos aquellos valores que serían iguales a 1. Entonces deberíamos establecer que todos los que empiecen en 0 terminen en 1, pero aquí existe la magia o la diferencia de los autómatas finitos no deterministas, que podemos asignarle más de un estado. Entonces, ¿qué tengo con esto? No debería aumentar un estado de transición acá, ya que automáticamente al volver a este estado, por ejemplo, al correr una prueba unitaria de paso a paso, puedo tener 0, 0, 1, al correr un estado, pues simplemente ya nos toma, que nos dice que se ha quedado en este estado. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, al correr simplemente al correr al hacer una prueba al hacer una prueba de, por ejemplo, un número cualquiera, 0, 0, 0, 1, que termina en 1 y que debería ser aceptado por el autómata, automáticamente, pues como nos da un estado, se va a quedar en el estado inicial hasta que no encuentre un 1. Al encontrar un 1 nos lanza al siguiente estado. Entonces, para entender un poco mejor lo que nos referimos, vamos a correr una cantidad de ejemplos, ejemplo el 0 y el 1, para que entiendan un poco mejor lo que está pasando. Al momento nos encontramos con la entrada 0. Al dar un paso no nos vamos a mover de este estado debido a que aquí nos está diciendo de que este estado, para llegar a 0, va a volver al estado de transición, va a volver al mismo estado. Entonces se quedaría ahí mismo. Entonces, como el siguiente número es 1, pasamos al siguiente estado 2, al siguiente estado 1, y pues nos aceptaría la cadena. Un error algo más complejo sería una combinación entre ceros y unos, pero siempre y cuando termine en 1 para que la cadena sea aceptada. Entonces, como inicia en 0, al dar un paso simplemente nos quedaríamos ahí, porque como les dije anteriormente, se retorna al mismo estado debido al estado de transición, siempre y cuando no sea igual a 1. Al momento de que esté igual a 1, cambia del estado 0 al estado 1. Cuando va hacia el estado 1, nuevamente debería terminar, pero hay más entradas. Entonces aquí es cuando ya no encuentra 0, pero nuevamente regresa al estado 1, porque es acá donde se encuentra el 0, ¿no?
Entonces va a ir rompiendo el ciclo hasta que se cumpla la cadena. Entonces nuevamente, como si encontró un estado 0 y nuevamente va a ser el estado 1, volverá al estado 1 hasta que este se haya completado y no haya más estados que comprobar. Entonces, para comprobar con los datos anteriores, debería salir el mismo criterio de exclusión. Entonces, todos aquellos terminados en 0 no serán aceptados por el autómata, y aquellos estados en los que sí se encuentra terminado en la cadena termine 1 son aceptados por el autómata. Bueno, una vez establecidos y resueltos los dos ejercicios a partir de aplicando tanto el criterio de los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas, pues ahí deberemos hacer una comparación entre ambos para establecer un poco las diferencias. Bueno, aquí pues como podemos observar, se hace un poco más eficiente la parte de autómatas finitos no deterministas, debido a que es un poco más simple al momento de encontrar el camino de solución, ya que, por ejemplo, en el autómata finito determinista de la parte derecha tenemos tres estados de transición adicionales al autómata finito no determinista, y que esto se traduce en eficiencia al momento de realizar las búsquedas, que más adelante, pues esto, al ser un ejercicio simple, pues no repercutiría en el rendimiento, pero al momento de, de aumentar la complejidad del autómata, sí repercute en la eficiencia del mismo. Entonces, con las autómatas, hay que tener claro que los autómatas finitos deterministas son básicamente una función de transición, en la que por cada estado pues siempre le corresponde en un único estado consecutivo, mientras que el autómata finito no determinista, al ser considerado un estado que no es de transición o necesariamente no debe ser de transición, cada uno de ellos estados puede tomar uno o más caminos para encontrar la solución. Bueno, espero que este tema de autómatas haya quedado un poco claro, y que sobre todo que se haya entendido la diferencia entre estos dos clases de autómatas, que a la final, pues si nos fijamos un poco en lo que sería el autómata finito el autómata finito determinista, sería una sección del autómata finito no determinista. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.